¿Es válido un pacto rescisorio? No me refiero al caso en el cual las partes, habiendo celebrado un contrato, después acuerdan dejarlo sin efecto. Pues eso sería una rescisión bilateral o distracto, como lo quiera llamar. No, yo ahora estoy hablando de que en el propio contrato o ulteriormente se prevea, se acuerda entre las partes que una o de ellas unilateralmente pueda extinguir el contrato. Al margen de si se prevé a favor de una o de ambas, pero incluso si está previsto a favor de ambas es para que lo puedan hacer cada una por su cuenta, tengan derecho a extinguir el contrato. Esto sería un pacto rescisorio. ¿Y es válido? En particular, ¿sería válido preverlo sin causa? Es decir, por la sola voluntad de una de las partes, que una de las partes diga extingo el contrato y punto, y con eso ya es suficiente porque tiene derecho a hacerlo, porque así se lo ha pactado previamente. Esta es la cuestión de la validez del pacto rescisorio. Suponiendo que fuera válido este pacto, así en términos generales, ¿está sujeto a algún límite? ¿O se puede pactar cualquier cosa? Soy Andrés Sánchez Herrero, bienvenido a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Entonces, sobre el pacto rescisorio, primero a nivel introducción, no hay una regulación del tema exhaustiva al menos. Sí, por supuesto, tenés una referencia en el artículo 1077 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Es decir, el mismo contrato. Esta es la frase que usa el artículo 1077. Claramente está aludiendo al pacto rescisorio contenido en el mismo contrato. Como te decía antes, no habría un problema en que, aunque no estuviese previsto este pacto en el contrato originario, luego las partes acordaran, no rescindir el contrato, sino que acordaran que se lo puede rescindir unilateralmente. En cualquier caso, es un pacto rescisorio. O sea que no hay ninguna duda de la validez de este pacto. Lo cual puede ser muy obvio, pero la verdad es que hasta hace no tantas décadas atrás era un tema controvertido. Se daba en el marco más amplio de la controversia acerca de la validez de la rescisión unilateral. Y entonces a veces los contratos incluían este pacto y era la controversia judicial acerca de si el pacto era válido. Por supuesto que todo esto se terminó fulminantemente, cuando allá por el año 89 la Corte Suprema, en el caso Saavedra contra Fiat, en un caso de un contrato para la concesión para la venta de automotores, estableció, sentó como doctrina que ya quedó consolidada, que es válida la rescisión unilateral incluso sin haberla pactado en los contratos de duración indeterminada. Con mayor razón, por supuesto, este pacto es válido. O sea, si la facultad se tiene aún sin haberla pactado, por supuesto que es válido el pacto que la reconoce. Así que, como te decía, en términos generales y abstractos, el pacto es válido. Ahora, habrá que ver en concreto, cada vez que se acuerde un pacto rescisorio, si tiene o no validez. Esto va a depender de varios factores: el contexto, qué tipo de contrato es, a favor de quién se pactó la rescisión, de una, de ambas, de cuál de las partes. Pero en buena medida va a depender del contenido, y de eso es de lo que quiero que charlemos, del contenido del pacto rescisorio. Contenido que en principio, por la autonomía privada, las partes lo configurarán como quieran al pacto, no es un tema de ellas. Puede ser, por ejemplo, y vamos viendo algunas posibilidades, puede ser, por ejemplo, que prevean un pacto rescisorio con causa o sin causa. A ver, una aclaración sobre lo que en este contexto significa causa. Acá no estoy aludiendo a que de hecho la rescisión tenga alguna causa, porque por supuesto que como todo, alguna causa tiene, será de orden psicológico, material, económico, no importa, alguna causa va a tener. No, yo no aludo a eso. Estoy aludiendo a, analizando el pacto rescisorio, ver cómo se lo prevé. ¿Se admite el derecho de rescindir el contrato en forma unilateral? ¿Se lo admite libremente, sin causa? ¿O se lo supedita a que se verifique cierta causa?
que ocurra algo, que se dé alguna situación de hecho y solo en ese caso haya derecho a rescindir el contrato. ¿Sí? Acá vendría a tallar el tema de la causa. Bueno, son posibilidades, son posibilidades. Otra cuestión que también las partes podrían prever es la sujeción de algún límite temporal al derecho rescisorio. Por ejemplo, se podría reconocer mediante este pacto el derecho de rescindir, pero establecer que recién transcurrido cierta duración del contrato podrá ejercerse esta facultad rescisoria. O al revés, que llegado cierto grado de ejecución del contrato ya no se la pueda ejercer a la rescisión. Vamos a un ejemplo de cada uno. Suponete que estamos hablando de un contrato de licencia de marca, de duración indeterminada. Las partes convienen un pacto rescisorio, pero, dicen, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato transcurridos 3 años desde la celebración de este convenio. Bueno, ahí tenés un límite. ¿Después de los 3 años? Sí, antes de los 3 años no. Otro límite podría tener que ver al revés, con que ya después de cierto nivel de ejecución del contrato, de cierto grado de avance del contrato, ya no se pueda rescindir. Y suponete en una compraventa, pagadera en cuotas, y que se pactara que hasta X cuota todavía hay derecho de rescindir y después de eso ya no. Ahí tenés un caso de una limitación de este segundo tipo. Cuidado, vamos a distinguir 2 tipos de límites para el pacto rescisorio. Uno es el límite que surge de la ley, si querés, del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en un contrato de concesión, vos no podrías tener un pacto rescisorio que reconozca el derecho a rescindir antes del 4º año de ejecución. ¿Por qué? Porque la duración mínima del contrato de concesión es de 4 años. Que por supuesto se burla si se pone un plazo más corto, pero también se burla si no haciéndolo se reconoce un derecho a rescindir unilateralmente antes de ese plazo. Pero ese es un límite que proviene de la ley. Es un límite que proviene de la ley. Del mismo modo, ahora hablando, ese es un límite imperativo, puede haber un límite supletorio. Por ejemplo, si vos tenés un contrato con una seña penitencial, una vez que el contrato ha empezado a ejecutarse ya no se puede arrepentir, ni el tradens ni accipiens. ¿Bien? Pero es un límite supletorio. Bueno, no, yo no estoy hablando de los límites que provienen de la ley, estoy hablando de los límites que provienen del propio pacto, que las partes, por supuesto, en ejercicio de autonomía privada pueden incluir. También el pacto podría referirse a la legitimación subjetiva. O sea, la legitimación. Este derecho de rescindir está previsto a favor de una parte, de cuál en su caso, está previsto a favor de ambas. Otro tema también es todo lo que tiene que ver con el procedimiento rescisorio. Por ejemplo, se puede establecer que hay que dar un preaviso, qué extensión debe tener, de qué manera se debe comunicar la voluntad rescisoria, en fin, son todas cuestiones atinentes al procedimiento rescisorio. También, por supuesto, en lo que hace a los efectos de la rescisión, empezando por lo más básico, ¿a partir de cuándo tendrá la rescisión efectos? A partir de que se comunica, cierto tiempo después, tendrá efectos retroactivos, no sé, estos son temas que habrá que acordar, que habrá que pactar. Cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con si hay que restituir algo, qué es lo que hay que restituir, cómo hay que restituirlo, cuándo hay que restituirlo. Suponiendo, como muchas veces ocurre, que haya existencias acumuladas, ¿qué destino se le va a dar a esas existencias? Vamos a suponer que en la licencia de marca que vengo ya tomando como ejemplo. Y el licenciatario, cuando el licenciante rescinde, tiene X cantidad de productos. ¿Qué hacemos con esos productos? ¿Qué se va a hacer? ¿Tiene derecho a venderlos y ahí se termina? ¿Tiene que devolverlos? ¿Cómo se los van a pagar? Etcétera. Por supuesto, hablando de los efectos, ¿es onerosa o gratuita la rescisión? ¿Se puede prever en forma libre y gratuita? Sí, pero también se puede prever en forma onerosa. En ese caso, ¿sí? ¿Qué hay que pagar? ¿De qué manera? Hablo de compensación y no de indemnización, ¿sí? Porque la indemnización, al menos en el marco de las relaciones privadas, está ligada a la ilicitud. Se indemniza la consecuencia dañosa de un ilícito. Y acá estamos hablando de lo que es un derecho, que nace de un pacto.
Por lo tanto, no sería técnicamente correcto hablar de indemnización. De todas formas, tampoco hay que volverse loco con el asunto, porque el propio legislador, en más de un caso, reconociendo una facultad extintiva unilateral a favor, unilateral, quiere decir un derecho rescisorio, sin embargo habla de indemnización, cuando la prevé en forma onerosa, ¿se entiende? Si querés un ejemplo, tenés el 1261. Es un artículo que está dentro del capítulo de las disposiciones comunes, o la sección de las disposiciones comunes al contrato de obra y al contrato de servicios. Y este artículo 1261, insisto, nos dice que el comitente tiene derecho a rescindir el contrato. Pero si lo hace, tiene que indemnizar al prestador y se detalla en qué consistirá esta indemnización. Lo que ahora te quiero destacar es que habla de indemnizar después de haber reconocido el derecho a desistir del contrato, lo llama así. Con lo cual, ya te digo, tampoco hay que volverse muy loco con esto de la terminología. Lo que quiero decir es, la rescisión se puede prever de forma gratuita o en forma onerosa con una compensación a cargo del rescindente. Así que, bueno, las partes, muchas veces el pacto rescisorio se va a avanzar sobre terrenos no legislados, ni siquiera de manera supletoria. Bueno, listo, autonomía privada. Pero incluso, por supuesto, en materia legislada, mientras no sea imperativa, es decir, mientras sea supletoria esa legislación, las partes pueden pactar lo que quieran y pueden pactar algo distinto de lo previsto en la ley. De hecho, en principio solo tendría sentido pactar algo si va a ser distinto a lo que resultaría de la inexistencia del pacto por la aplicación de la ley. Por supuesto, hay que respetar las normas imperativas. No sé, ya te dije el caso del contrato de concesión, vos no podrías pactar un pacto rescisorio que se pudiera ejercer antes del 4º año de ejecución del contrato, porque eso violaría la regla que impone una duración mínima de 4 años. ¿Sí? O, por ejemplo, bueno, podrías, cito un segundo ejemplo, en un contrato de agencia, no podrías prever, sí la de rescindir, porque está el propio régimen de la agencia admite la rescisión, pero no podrías prever que fuera con un preaviso inferior al mes por cada año de antigüedad del contrato, de duración anterior del contrato. ¿Por qué? Porque eso violaría el artículo 1492 del Código Civil y Comercial. Pero bueno, con esta salvedad obvia, que hay que respetar la norma imperativa, el orden público, etc., habrá que estar a lo pactado. Así que, en suma, y volviendo al interrogante inicial de esta presentación, ¿es válido el pacto rescisorio en términos generales y abstractos? Sí. En concreto, habrá que analizar si lo es, teniendo en cuenta diversos factores, entre los cuales tendrá especial importancia el contenido de lo pactado. ¿Querés conocer más, ya sea sobre este tema o sobre los contratos en general? Te invito a que veas los demás videos de mi canal.